UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Yo personalmente tengo mi lista de los pintores que se van a salvar de la catástrofe del siglo XX y que pueden pasar al siglo XXI, y entre ellos está David Mansur. Primero, porque es un pintor muy insular. Es un pintor que trabaja con elementos mágicos y elementos reales. Su dibujo es algo tan extraño que, siendo tan nítido, juega a lo abstracto, a lo irreal. Es un mundo muy personal, muy personal. Yo diría que es único en Latinoamérica y que va a pasar al siglo XXI sin ningún problema. Yo nací en Neira, pero a los 4 años, por razones que desconozco, mi padre, que era libanés, fue a vivir y a trabajar con un hermano de él al África ecuatorial, exactamente a un lugar que tenía España que se llamaba Guinea Ecuatorial. Hoy se llama República de Guinea Ecuatorial, tanto en la parte continental como en una isla que se llamaba Santa Isabel, hoy en día se llama Malabó. Ahí fue toda mi niñez. Hay que pensar que esta niñez fue en paralelo, además, con la guerra, y tenía todos los aspectos de la guerra, esos aspectos que uno de niño no capta bien. Yo acababa de pasar la Revolución Española y nosotros llegamos allá en la Guerra Mundial, y todo esto tenía un sentido, un acomodo a estas circunstancias. Yo no sabía, por ejemplo, lo que era la abundancia y todo esto, y yo creo que en el fondo yo empecé dibujando, pero porque como no tenía juguetes, copiaba lo que veía, y lo que veía eran elementos de guerra, y ahí empezaron mis primeros dibujos. Así que yo me crié en Canarias, en Barcelona, en Sevilla, o sea, ya en la parte de España, aunque esta Guinea Ecuatorial era España también. En Canarias comiendo gofio. Yo sé que ustedes no saben lo que es gofio, pero en la guerra no se podía comer sino gofio, que era un polvo de maíz con sal y agua. Y cuando a veces, como España en un principio estaba del lado de los alemanes, de vez en cuando recibíamos visitas de soldados alemanes que nos traían chocolates. Pero así como nos traían chocolates, de pronto se llevaban uno que otro compañero judío. Y nunca los volvimos a ver. Dentro del contexto colombiano, David ha siempre conservado una línea muy diciente y ejemplar hacia lo que es la calidad del dibujo y la calidad de la pintura, obviamente, pero siempre con un fundamento muy importante, que es la sinceridad de su trabajo con él mismo. O sea, siempre ha pintado lo que él ha querido, en los momentos en que él ha querido, cómo él se ha sentido, y le ha hecho mucho énfasis a sus pueblos, a Neira, a sus ancestros y sus amigos, lo mismo que a los instrumentos y bodegones que él quiere y ama, lo mismo que a su pintura, a la cual él fue enseñado a pintar.
De manera que eso es admirable en un artista que a través de la vida logre prevalecer y logre permanecer con una propuesta que sea siempre sólida y que sea siempre diciente dentro de un artista de las calidades y cualidades como las de David Mansur. Yo hago el bachillerato allá en España y regreso a Colombia ya casi a los 18 años. Encuentro pues un país maravilloso, no muy lejano a esa África tropical donde yo me crié, porque yo entré por Barranquilla, y toda esta maravilla del río Magdalena y esta cosa vegetativa y tropical, hermosa, pues ya me era familiar, cosa que no tenía, por ejemplo, en España. Y al regresar aquí a Colombia, sentí la necesidad de entrar o de meterme de lleno en el mundo del arte. Pero uno a esa edad no tiene una claridad en cuanto a qué específicamente, en qué campo del arte debe trabajar. Y es así que me metí en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Eso fue en el año 51. Y en simultaneidad me metí a fundar la Escuela de Arte Dramático, que entre otras cosas el jurado de admisión lo componía Bernardo Romero Lozano. Entonces tenía un dualismo entre si entrar a las artes visuales o sencillamente entrar al mundo del teatro. Cuando yo lo conocí, ya él había hecho una película que se llama El Milagro de Sal, dirigida por Luis Moya, una película hecha por allá en el 58, estrenada en el 59. Él hacía de un obrero o de un minero que quedaba atrapado en las minas de sal de Zipaquirá. Yo seguí en la escuela, tuve oportunidad de trabajar con Víctor Mayarino padre, con Dina Moscovich, pero hice mi primera exposición en el año 53, aquí en Bogotá. Conocí un grupo, y debo hacer un paréntesis aquí, que fue muy importante, que eran las reuniones de una poetisa llamada Emilia Ayarza. Hoy, en cierta manera, olvidada, cosa que me parece injusta, porque yo me acuerdo en una última charla con Alejandro Obregón, me decía que estábamos en mora de hacerle un homenaje a esa mujer maravillosa, que fue como una especie de punto central, una especie de George Sand de todos nosotros cuando empezamos. Yo tuve el privilegio de entrar a esas reuniones de ella, donde de entrada, pues ahí conocí a Enrique Grau, conocí a Alejandro Obregón, conocí a Omar Rayo, los poetas todos, León de Greiff, Jorge Salamea, Juan Lozano, Silvia Lorenzo, Dora Castellanos, en fin. Y era un diálogo muy interesante. Bogotá no tenía entonces unos centros propiamente donde los artistas se reunieran, y no había más que o el Automático de la Avenida Jiménez o la casa de Emilia Ayarza. Y ahí se gestaban inclusive ideas. Por ejemplo, ahí encontré una pintura que me impresionó mucho de Alejandro Obregón, que era El Loco de la Jaula, y eso de pronto me alentaba a seguir dentro del campo del arte. En el año 1953 hago mi primera exposición en el Museo Nacional. Esta exposición me la presenta Daniel Arango y la comenta en la prensa Emilia Ayarza. Colombia en ese momento no tenía propiamente unos críticos especializados, sino que más bien los poetas presentaban a los pintores, y era indispensable que alguien presentara una exposición.
Pero en el año 50, a finales del año 55, me voy a estudiar a Nueva York, al Art Students League, un lugar donde se ha gestado, en cierta manera, movimientos muy importantes de artes, entre ellos, por ejemplo, la Escuela Abstracto Expresionista de Nueva York de los años 40. O sea, el Art Students League era una especie de centro donde, en cierta manera, era casi obligatorio pasar por ahí. Por ahí pasaron Enrique Grau, varios pintores de acá, hoy en día todavía van. Hoy en día tengo que decir que la Liga, como la llamamos nosotros, sigue teniendo el prestigio de la historia y de lo que fue, pero en este momento no está a la altura de lo que fue. Puede que retome otra vez, eso depende mucho de los pintores. Tengo que decir que en ese lugar pasaron pintores de la talla de Jackson Pollock, de Kooning, y así. Sin embargo, en ese momento yo no estaba preparado para recibir esa influencia. A mí me interesó más meterme en el campo del dibujo realista, y así fue pues mi primera parte de estudio en los Estados Unidos, que combiné también con el Instituto Pratt en el Departamento de Artes Gráficas. Yo lo entrevisté hace exactamente 40 años, en 1955, debió ser cuando era director y entrevistador de Radio Bolivariana. Y David exponía por vez primera en Medellín, que yo recuerde, hizo una exposición. Hernán Gaviria, que era un gran promotor de la cultura, lo invitó, y yo creo que fue el organizador de la exposición él, y David estuvo en los estudios de Radio Bolivariana, y yo recuerdo mucho un cuadro suyo que se llamaba Melancolía de una botella verde. Se me quedó grabado el título y está en la colección de un canadiense hoy que le compró varios cuadros entonces. La primera vez que vi una obra de David Mansur fue alrededor de los años 60. Entró a la casa, a la colección de Marta Traba, de mi madre, una obra muy bella que recuerdo muy bien, unas flores carnívoras, unas obras muy oscuras, así muy devoradoras, un tamaño mediano, un poco más grande de un pliego. Esa obra pues nos acompañó durante mucho tiempo y yo tengo un recuerdo así muy nítido de ese trabajo. En ese año hago la exposición primera en el Museo Nacional y ya comienza a tener una actividad a través de los medios de comunicación, Marta Traba, que llega a Colombia. Ella había llegado, yo la vine a conocer en el año 55, estando yo ensayando la historia del soldado de Stravinsky. Yo hacía el papel del soldado, la dirigía Manuel Dresner, y en uno de los ensayos aparece este personaje maravilloso que era Marta Traba. Y ahí inicio una gran amistad con ella, amistad que no se tradujo en elogios, se tradujo en una guerra constante, pero yo admiré profundamente y siempre encontré en Marta un ser que hablaba de fondo, no era superficial, tenía el don de la palabra y el don del pensamiento, y por eso la admiré. La relación entre Marta Traba y David yo creo que siempre fue muy fuerte y muy cálida, ¿no? Desde el principio, desde los primeros momentos en que Marta pues escribió muy profundamente, muy elogiosamente sobre la obra de David Mansur, joven, que hacía parte de una generación muy maravillosa del arte contemporáneo colombiano, pues en la que está Luis Caballero, en la que está Beatriz González, en la que está Álvaro Barrios, en fin, varios nombres así como puntuales dentro de lo que es la construcción del arte contemporáneo colombiano. Vino una gran depresión y de pronto dije, no, pues tiro la toalla, esto del arte no es conmigo. Y yo siempre tuve la curiosidad leía mucho desde niño Julio Verne, y de Julio Verne pasé a escritores más serios, casi científicos. Me interesó mucho todo esto de los problemas de Goddard cuando propone los primeros cohetes espaciales, y dije, pues voy a estudiar astronomía y voy a usar el mismo campo y la misma beca Guggenheim, y simplemente cambio para estudiar astronomía. Y me fui a una escuela que había en Chicago, y eso sí fue el acabose, porque de entrada encontré todo lo contrario a lo que yo pensaba. Yo creí que iba a llegar a
a ver la Luna, a ver a Marte a través del gran telescopio, y todo lo que se planteaba de entrada era un problema de altas matemáticas, con incursión ya en las primeras computadoras. Hoy en día eso se hace inclusive todo a través de cibernética, y empecé a darme cuenta que ese campo no era exactamente, que para mí era mucho mejor seguir leyendo libros de ciencia hipotética, para no decir de ciencia ficción, y dejar el problema de la astronomía para otro día. Yo cuando pinto tengo que relacionarme al cuadro a través del espejo. El espejo me responde con la imagen virtual, y quizás sea la razón por la cual yo no puedo componer si no estoy consultando a través de esa imagen virtual. El espejo después descubrí que no es ninguna novedad. Muchos pintores, específicamente los pintores del siglo XVII, trabajaron siempre mirando la imagen invertida en el espejo. Pero además el espejo tiene un papel importante en esos pintores, especialmente los holandeses, por ejemplo en la época de Vermeer, en que el espejo va a retener la luz del sol y por reflexión contra paredes blancas va a darles un poco más de tiempo de luz diurna en esas épocas del año en que el día se va oscureciendo, como por ejemplo a partir de septiembre. Esto influye en esa luz maravillosa que uno ve en estos pintores. En mi caso, lo que me importa mucho es esta imagen invertida, en donde yo no solamente veo una dimensión que no es la directa del cuadro, sino una dimensión que es la que va a ver el espectador, y por otra parte me duplica la distancia al plano del cuadro, lo que hace que yo pueda tener una sensación de cómo va a resistir lo que yo hago a la distancia. Yo creo mucho en la resistencia a la distancia de un cuadro cuando la reflexión de la luz le llega al espectador con fuerza. Esto que digo, que parece un poco esotérico, es muy importante, porque muchas veces cuando uno pinta muy cerca a la obra de arte, no está corrigiendo ciertos efectos que hacen que la imagen sea proyectada lo mismo a 1 metro que a 20 metros. Y eso es lo que me permite el espejo. Dentro del arte colombiano, con excepción de Edgar Negrete, no creo que exista un solo artista que tenga tanta conciencia de la historia del arte, que la haya vivido tan de cerca, y que en un momento dado eso le permita pintar. Creo que forma parte de las características básicas de lo que un David Manzur, pincel en mano, hace, puesto que es un conocedor profundo de la pintura del Renacimiento, más exactamente del Bajo Renacimiento. Es un conocedor profundo de la pintura de los flamencos, de sus secretos técnicos, y todo esto en un momento dado lo ha llevado a su obra. Pero llega el gran constructivista Nahum Gabó a dar una conferencia cuando el Art Institute de Chicago adquiere algunas de las esculturas de él. Y a mí me fascinó, no solamente la obra, sino el lenguaje de Gabó,
Y encontré que de pronto en esa obra, muy relacionada a la ingeniería y a las matemáticas, de pronto ahí estaba mi continuidad y podría olvidarme del campo del expresionismo que tanto me agobiaba. Y entonces le pedí a Gabó que si podía trabajar con él, yo pensando que de pronto él hiciera el papel de maestro. Y me dijo, yo no doy clases, pero puede trabajar de ayudante. Y trabajé un tiempo de ayudante con él y francamente ese mundo era fascinante. Yo estaría horas hablando de las construcciones, los planos, cómo se gestaba, los cálculos matemáticos para las resistencias, ya se hacían a través de computadoras también. Me fascinó y volví a Nueva York y cada que podía me iba a Connecticut a trabajar con Nahum Gabó. De quien aprendió mucho, él vive muy orgulloso de esa experiencia y estuvo muy conectado con los círculos de Nueva York artísticos, lo cual le sirvió mucho, porque él es un hombre muy universal, muy culto, sabe de teatro, sabe de historia del arte, todo lo que ustedes quieran, de literatura. Yo creo que aparte sus dotes como artista, su excelencia como dibujante y como pintor, en el mundo de David hay fundamentalmente un mundo enorme de cultura que él sabe recrear e incluso incrustar a la realidad nuestra. Porque uno ve no solo el caballo, y no solo el San Jorge, y no solo el dragón, que además casi que valdría la pena hacer el experimento con una especie de lupa, no sé si ustedes puedan hacerlo técnicamente, pero ver de pronto el caballo de Mansur a la luz de una lupa o el dragón, o los gestos del San Jorge potencializados por una lupa es una de las experiencias formidables plásticamente. Está en la capacidad de detalle, de minucia, que si seguimos recorriendo las ventanas de ese Caldas, de ese Neira que él pinta, donde de pronto se incorpora él, o incorpora un amigo pintor, o incorpora una Madonna, o incorpora de pronto un Renault 4, ubicado en cualquier garaje, pues es la infinita capacidad, y lo digo como periodista, de ser alguien que viniendo desde atrás, con las técnicas de 5 siglos atrás, es un testigo vigente del siglo XX. Yo no voy a ser nunca, ni tengo en los programas de mi vida ser escultor, por ejemplo. Admiro profundamente a los pintores que saltan a la tercera dimensión a través de la escultura, pero yo no, porque de eso estoy convencido. Mi trabajo se resolverá en una aparente tridimensionalidad, buscando siempre una perspectiva y un fondo. Y la ilusión óptica de profundidad lo que me da, pues de una vez me resuelve el aspecto de lo corpóreo. O sea, prácticamente
pinto como haciendo escultura. De ahí la importancia que le doy a la luz y a la sombra. Y en esto he consultado mucho, no solamente los pintores específicamente del siglo XVII, sino pintores contemporáneos que tienen los mismos principios que yo uso, como en el caso de Claudio Bravo, donde la luz viene a ser definitiva. Tenía acceso a pinturas como las de Zurbarán, por ejemplo, tanto en la cercanía de los museos como en conventos donde todavía existen obras de él. Y esto va a dejar una huella, sobre todo va a dejar una impresión visual del sentido del énfasis del volumen del objeto por el concepto de luz y de sombra. Y esto lo sigo aplicando porque, como decía un amigo mío que maneja la escuela de Perugino en Florencia, todas estas cosas maravillosas que aporta y que fue patrimonio de los pintores en la historia del arte, sigue siendo vigente, pero quizás abordada con un concepto diferente, en donde la contemporaneidad se ve es en el uso que se le dé para una expresión absolutamente distinta. Y remata lo que he repetido muchas veces. Con la técnica de Perugino se puede pintar una magnífica botella de Coca-Cola. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.